Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Iván Gómez Torres, soy abogado penalista y también agente inmobiliario en Perú. Vamos a continuar con el proyecto del audiolibro. Capítulo 5, el valor probatorio de la prueba indiciaria. Preciso que son 4 puntos este capítulo. Vamos a empezar primero con una pequeña introducción. Durante mucho tiempo la prueba indiciaria fue considerada una prueba muy insegura y por lo tanto de nivel inferior. Tan es así que un renombrado autor del siglo XIX señaló que si quería colgar a alguien sería fácil hallar la soga en la prueba indiciaria. Esta percepción se explica en la medida que en ese entonces existía prácticamente una equiparación de la prueba indiciaria con la existencia de simples datos de sospecha, lo que se debía principalmente al incipiente nivel teórico alcanzado en el estudio de esta modalidad probatoria. En la actualidad, la prueba por indicios no se tiene más como una prueba insegura, pues cuenta con un respaldo teórico que permite excluir las fuentes usuales de peligro, así como establecer directrices adecuadas para evitar eventuales fracasos en este terreno. En su actual formulación es perfectamente posible que el juez alcance de modo bastante razonable convicción sobre la existencia de un hecho o una circunstancia penalmente relevante. En palabras de Carneluti, entre comillas, aplicada con diligencia, el resultado de la prueba indirecta no es inferior al de la prueba directa. Es posible incluso que el juez pueda sostener la culpabilidad del procesado con base en indicios incriminatorios, a pesar de existir una prueba directa exculpatoria, un testimonio, por ejemplo. Vamos a empezar con el primer punto. Este es un subtítulo. El principio de presunción de inocencia. Las inseguridades que en un primer momento rodearon a la prueba por indicios llevaron a que se cuestionase su compatibilidad con el principio de presunción de inocencia. En el ámbito del proceso penal, la presunción de inocencia constituye el derecho del procesado a no sufrir una condena a menos que su culpabilidad haya quedado establecida judicialmente por medio de pruebas que puedan considerarse de cargo y que hayan sido obtenidas con todas las garantías legales. Para responder a la cuestión de si la prueba por indicios es capaz de desvirtuar el principio de presunción de inocencia, resulta necesario precisar cuál es el criterio de prueba asumido en el proceso penal para derribar la presunción de inocencia. En los escritos doctrinales tiene actualmente mucho calado el estándar probatorio de la prueba más allá de toda duda razonable para desvirtuar el principio de presunción de inocencia, habiéndose incorporado incluso en algunos textos procesales modernos como el Código Procesal Penal chileno. Entre paréntesis, artículo 340, inciso 1. Sin embargo, este estándar probatorio de origen norteamericano está tan referido al juicio por jurado que, sin negar su utilidad, puede resultar un tanto incompatible con nuestra estructura procesal. En este orden de ideas, parece más conveniente seguir el criterio también de raigambre estadounidense, de la certeza moral, es decir, la mayor certeza posible a la que se puede llegar en la esfera empírica de los eventos, dado que una certeza absoluta no es posible. Solamente cabe hablar de una certeza moral o práctica. Con esta formulación nos mantenemos en la idea continental de la certeza como objetivo de la actividad probatoria, aunque no como un estado subjetivo inconceptualizable y por tanto incomprobable, sino como el resultado de un procedimiento racional sometido a las reglas de la crítica. A partir de las ideas precedentes, surge la cuestión de si la prueba indiciaria le permite al juzgador alcanzar la certeza moral de la culpabilidad de procesado en el sentido antes expuesto. En la actualidad hay total coincidencia de reconocer que la prueba por indicios tiene la virtualidad de derribar probatoriamente la presunción de inocencia, siempre que la deducción racional del hecho inferido sea inequívoca. Por el contrario, la existencia de indicios no será suficiente para desvanecer la presunción de inocencia si no puede establecerse un enlace suficiente y directo entre los indicios y el hecho a probar conforme a las reglas de la lógica y la experiencia. La cuestión central será por consiguiente precisar cuáles son las condiciones necesarias para que los indicios puedan cumplir con el estándar probatorio exigido para dar acreditada la responsabilidad penal del inculpado.
Subtítulo número 2. Los requisitos para el valor probatorio de la prueba por indicios. Este es el que tiene más contenido de este capítulo 5. El artículo 58 del Código Procesal Penal reconoce el mérito probatorio de la prueba por indicios en el proceso penal, pero establece ciertas exigencias para que el juez pueda recurrir a esta clase de prueba. Estos requisitos apuntan a evitar las inseguridades usualmente atribuidas a la prueba indiciaria. En esta línea de pensamiento, tanto la Corte Suprema en la sentencia vinculante de la Sala Penal Permanente, recurso de nulidad número 1912-2005 Piura, considerando cuarto, como el Tribunal Constitucional, STC, expediente número 728-2008-HC, ha reconocido mérito probatorio de la prueba indiciaria y por lo tanto su virtualidad para derribar legítimamente la presunción de inocencia. Pero estas decisiones no se han limitado a admitir la viabilidad probatoria de la prueba por indicios, sino que se han encargado también de hacer algunas precisiones sobre los requisitos legalmente establecidos para el valor probatorio de esta modalidad probatoria, así como de desarrollar otros más que no están específicamente contemplados. Ahora, este punto 2 se divide en 3 puntos y se divide en mayúscula, A, B, C. Vamos a empezar con el A. El artículo el indicio debe ser probado. El artículo 158 del Código Procesal Penal exige que el indicio esté probado. Como puede verse, la legislación procesal es clara en cuanto a la exigencia probatoria del indicio, en el sentido de que debe estar plenamente probado, es decir, que probatoriamente no quepa duda sobre la existencia del indicio. La doctrina jurisprudencial vinculante de la Corte Suprema, recurso de nulidad 1912-2005, Piura, del 6 de septiembre de 2005, agrega que los indicios deben estar probados con los diversos medios probatorios que autoriza la ley, lo que significa que deben haber sido obtenidos de forma ilícita y con todas las garantías legales. Si los indicios no están probados conforme a estas exigencias, corresponde absolver al procesado. La doctrina procesal establece que el medio de prueba del indicio o hecho base debe ser directo, pues no puede llegarse a una deducción partiendo de otra y así sucesivamente, entre paréntesis, ex nihilo nihil facie. Se rechaza, por tanto, los llamados indicios mediatos, esto es, aquellos que han sido probados mediante otro u otros indicios. Esta exigencia le resta valor al procedimiento presuntivo o indiciario como prueba válida de un indicio. En un análisis de mayor perspectiva, sin embargo, no parece razonable esta limitación probatoria del indicio, pues pone en tela de juicio el uso de procedimiento indiciario en cualquier caso. Constituye un contrasentido dar relevancia probatoria al procedimiento indiciario para probar el hecho delictivo, pero dudar de su solidez epistemológica en relación con el indicio como punto de partida de otro razonamiento presuntivo. Por lo tanto, no existe una razón atendible para exigir que el indicio tenga que estar probado solamente con una prueba directa. En cuanto a la prueba del indicio o hecho base, resulta pertinente señalar que muy pocos indicios pueden ser apreciados directamente por el juez, lo que solo sucede si el indicio consiste en un objeto que puede ser presentado físicamente en el juicio. Pero por lo general los indicios vienen de la mano de testimonios, pericias o en todo caso un registro tomado en el lugar de los hechos, lo que explica, como ya se dijo, que a la prueba indiciaria se le considere una prueba de segundo grado. Esto es, que se trata de una prueba que se apoya en otras pruebas. La existencia del indicio requiere, por lo tanto, que se encuentre debidamente probado por una prueba testimonial pericial o por un registro fotográfico o fílmico. Queda claro que el juez no puede darle fuerza de convicción al contenido de una pericia, testimonio o documento sin el correspondiente análisis crítico. En el caso de los indicios que se acreditan con una pericia,
entre paréntesis los llamados indicios técnicos, cabe señalar que si bien el juez carece de competencia técnica para discutir las conclusiones de un dictamen pericial, puede evaluar la capacidad del perito en atención a su experiencia o sus cualidades intelectivas, o analizar la rigurosidad del método utilizado en el examen pericial. En este punto es muy importante determinar que el perito no conozca los términos de la imputación penal, pues eso podría generarle una idea preconcebida, lo cual constituye la fuente más común de los errores periciales. De igual forma, la pluralidad de los peritos es otro mecanismo que lo que fomenta es una fiscalización recíproca entre los mismos, que evite los excesos o los errores periciales. Si el indicio se presenta de la mano de un testimonio, además de las condiciones generales para la credibilidad de un testigo, es muy importante que se tenga en cuenta especialmente las circunstancias en las que el testigo conoció el indicio. La declaración que configura el indicio debe ser dada con exactitud, de manera que se reduzca al máximo otras posibles explicaciones no incriminatorias del indicio. Por ejemplo, en el caso del testigo que declara sobre la salida del imputado del lugar de los hechos, la declaración debe ser precisa en el día y la hora, la vestimenta que llevaba, la actitud de salida, raudamente o tranquilamente. ¿Qué llevaba consigo? En muchos hechos penalmente relevantes es posible que aspectos indiciarios del lugar de los hechos puedan ser registrados mediante fotografías o filmaciones, tal como sucede, por ejemplo, en el caso de los accidentes automovilísticos, con la posición de los vehículos. Si el indicio está registrado en una foto o en un video, no debe olvidarse que estos registros solamente proporcionan una reproducción limitada de las cosas desde un único ángulo, en el que influyen aspectos como la luz y la calidad de la grabación. En términos de Gorfi, se trata de un testigo mudo, pero fragmentario, que requiere ser completado por testimonios vivos. Ahora empezamos con la B mayúscula. Advierto, este subcapítulo de B mayúscula está dividido en 5 partes, así que hay que estar atentos. B. Las exigencias en los indicios contingentes. El valor probatorio de la prueba indiciaria es un tema sobre el que se ha discutido mucho. Una opinión doctrinal que cuenta con bastante arraigo señala que una circunstancia indica tanto mejor un hecho cuanto menos puede revelar otros hechos diferentes. Sobre la base de esta idea, se han diferenciado entre indicios fuertes y débiles, siendo los primeros capaces de valer por sí solos como prueba de cargo, a diferencia de los segundos que tienen una función simplemente acompañante y dependiente de los indicios fuertes. Un ejemplo de indicio fuerte sería la cantidad de droga para inferir que su testimonio no es el consumo por parte del poseedor, sino su comercialización. Un indicio débil, por el contrario, sería el defloramiento de una mujer para probar las relaciones sexuales con un individuo, pues no se excluye la posibilidad de que ella haya tenido trato carnal con otros. A los indicios que van de manera fuerte o débil en una dirección probatoria se le oponen los llamados indicios anfibiológicos, los cuales son pasibles de 2 interpretaciones opuestas. No sin razón se les ha achacado ser un material de relleno que sirve a otros elementos de prueba en uno u otro sentido. Los indicios son, por lo general, débiles en la medida que por sí mismos no son suficientes para probar la existencia del hecho penalmente relevante. Por esta debilidad probatoria, a estos indicios se les conoce como indicios contingentes. Por el contrario, el indicio fuerte adquiere el carácter de necesario excepcionalmente, cuando solo a partir del indicio se puede deducir la existencia del hecho delictivo, excluyéndose otros acontecimientos alternativos. El dato cierto proviene de una relación causal unívoca, que no admite excepciones como, por ejemplo, que del dato de un embarazo se deduzca unívocamente la fecundación previa o que del dato de la ceniza se deduzca que hubo fuego. Tanto la Corte Suprema como el Tribunal Constitucional admiten de manera expresa la posibilidad de utilizar excepcionalmente un indicio necesario. Para probar
el hecho penalmente relevante, siempre que posea una singular fuerza acreditativa. Pero debe quedar claro que se trata de una excepción, pues la regla es a partir del carácter contingente de los indicios. El artículo 158 del Código Procesal Penal dispone que cuando los indicios son contingentes, estos deben ser plurales, concordantes y convergentes. A estas características de los indicios, que deben darse positivamente, el dispositivo procesal antes mencionado agrega un requisito negativo, a saber, a que no se presenten contraindicios consistentes. Solo reuniendo estas particularidades positivas y negativas se le puede asignar a los indicios contingentes la suficiente fuerza de convicción para tener por probado el hecho delictivo investigado. En el plano jurisprudencial, la sentencia vinculante recurso de nulidad número 1912-2005-Piura reitera, al igual que el Código Procesal Penal, la necesidad de que los indicios sean plurales, pero en lugar de exigir también que sean concordantes y convergentes, señala más bien que deben ser concomitantes y estar interrelacionados. El Tribunal Constitucional exige las mismas particularidades indicadas por la jurisprudencia vinculante, es decir, que los indicios sean plurales, concomitantes e interrelacionados. Entre paréntesis, STC, expediente número 728-2008-HC, Fundamento Jurídico 26. Ante las divergencias terminológicas entre la legislación y la jurisprudencia, conviene precisar si estas divergencias también son semánticas. Esta sección B mayúscula tiene secciones minúsculas, ¿no? En letras minúsculas, 5 puntos. Esta es la carnecita de todo. A minúscula. La pluralidad de indicios. La pluralidad de indicios significa que debe existir 2 o más indicios. Dado que un indicio es por lo general unívoco, una pluralidad de indicios en una misma dirección permite superar la debilidad probatoria de un indicio contingente y eliminar toda duda razonable sobre la existencia del hecho inferido. Bajo esta misma idea, el Tribunal Constitucional ha señalado que la doctrina procesal penal aconseja que debe asegurarse una pluralidad de indicios. Su variedad permitirá controlar en mayor medida la seguridad de la relación de causalidad entre el hecho conocido y el hecho desconocido. ¿Cuántos indicios se requieren para tener por probado el hecho? No es algo que pueda decirse matemáticamente, pues los indicios se pesan, mas no se cuentan. Sin embargo, desde una perspectiva lingüística, pluralidad significa 2 o más, con lo que el número mínimo, aunque no necesariamente suficiente, es de 2 indicios. Resulta pertinente señalar en este punto que los indicios plurales deben ser independientes entre sí, de manera que se evite que un único hecho indiciario, acreditado por distintas fuentes de prueba, sea tenido como una pluralidad de indicios. Por ejemplo, si 3 testigos vieron salir al procesado del lugar de los hechos momentos después de la hora aproximada de comisión del delito, no se estará ante 3 indicios distintos, sino ante un único indicio, la oportunidad para delinquir, el cual está acreditado por 3 pruebas testimoniales directas. Lo que sucede en este caso es que el único indicio existente se encuentra suficientemente acreditado, pues 3 personas distintas y no relacionadas entre sí coinciden en señalar que el procesado salió del lugar de los hechos momentos después de la hora de su comisión. B minúscula, la concordancia o concomitancia de los indicios. La concordancia de los indicios significa que no exista entre ellos una relación de exclusión, de manera tal que la existencia de un indicio sea compatible con la existencia del otro. Cuanto más concuerden indicios en diferentes, menos podrán considerarse esa relación como producto del azar o la casualidad. Los indicios diferentes y concordantes valen como un indicio necesario, es decir, valen como prueba suficiente de la existencia del hecho investigado. Como se dijo, tanto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como la Corte Suprema no mencionan expresamente el requisito de concordancia, sino más bien el de concomitancia entre los indicios contingentes. Si la concomitancia se entiende como armonía entre los indicios, entonces no será una exigencia distinta a la concordancia, por lo que la diferencia será puramente terminológica.
Sin embargo, algunos autores señalan que la concomitancia significa que el indicio debe ser periférico o concomitante con el dato fáctico a probar, y desde luego no todos lo son. Comprensión que parece seguir ciertamente la jurisprudencia vinculante. Recurso de nulidad 1912-2005-Piura, al reproducir la frase acabada de citar. Si se sigue la interpretación antes referida de la concomitancia, entonces no se tratará de lo mismo que la concordancia. El carácter concomitante de los indicios será que estos están referidos a hechos periféricos o circunstanciales al hecho delictivo a probar. Sin embargo, el carácter periférico del indicio es un elemento que lo define como tal, de manera que no puede considerarse una exigencia adicional en el caso de indicios contingentes. En este orden de ideas, si bien la jurisprudencia utiliza el término concomitancia en vez de la concordancia utilizado por el Código Procesal Penal, el sentido de ambos términos no debe ser entendido de modo divergente. La concomitancia debe entenderse, por lo tanto, en el mismo sentido que la concordancia, pues guarda relación con la pluralidad de indicios. Vamos a empezar con la C minúscula, la convergencia de los indicios. El artículo 158 del Código Procesal Penal establece como otra de las exigencias de los indicios contingentes la convergencia entre los mismos. Parece claro que la convergencia está referida a la conclusión, es decir, a que todos los indicios deben llevar en la misma conclusión lógica. Si uno de ellos diverge o se aparta del resto, el conjunto de la prueba indiciaria perderá fuerza probatoria, pues potenciará la posibilidad de otras explicaciones alternativas a la existencia del delito. Como puede verse, la fuerza probatoria de los indicios contingentes no está en su número, sino en su convergencia sobre una misma conclusión probatoria. D minúscula, la interrelación de los indicios. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema no exige expresamente la convergencia de los indicios, sino su interrelación. En este caso, la diferencia de la relación entre concordancia y concomitancia resulta semánticamente más difícil encontrar cierta relación de sinonimia entre convergencia e interrelación de los indicios. Como ya se dijo, la convergencia de los indicios significa que todos llevan a una misma conclusión. La interrelación, por el contrario, no pone el acento en el resultado o conclusión de la inferencia, sino en la relación entre los indicios. En este orden de ideas, la interrelación de los indicios apunta a entenderlos como partes de un mismo sistema en el que cada uno de ellos repercute sobre los restantes, en tanto en cuanto forman parte de él. En este orden de ideas, la fuerza de convicción de la prueba indiciaria dimana no sólo de la adición o suma de indicios, sino también de su imbricación. E minúscula, la falta de contraindicios consistentes. Como resultado negativo de los indicios contingentes, el Código Procesal Penal señala que no deben presentarse contraindicios consistentes. El contraindicio es un dato cierto, pero la inferencia que se alcanza con su significado conduce más bien a una conclusión antagónica con el significado inferido de otros indicios. La configuración de este elemento probatorio negativo se enmarca en el derecho general a probar, el cual le permite al procesado desvirtuar las pruebas de cargo que sustentan la imputación penal en su contra. En el caso concreto de la prueba por indicios, el procesado puede desvirtuar esta prueba esencialmente de dos maneras: con la llamada prueba de lo contrario, cuyo objetivo es acreditar la inexistencia del hecho inferido, y con contrapuestas dirigidas a desvirtuar el indicio e impedir la formación de la presunción. Dentro de las contrapruebas, cabe distinguir entre contraprueba directa y contraprueba indirecta. La primera apunta a refutar inmediatamente la base probatoria del indicio, mientras que la segunda persigue la prueba directa de otros hechos, que por su incompatibilidad con el indicio o los indicios sobre los que se asienta la presunción, hace decaer la fuerza probatoria de estos. Tanto la prueba de lo contrario como la contraprueba directa tienen la virtualidad probatoria
que les asigna las reglas de la sana crítica aplicables en la valoración de la prueba en general. En el caso de la contraprueba indirecta o contraindicio, el artículo 158 del Código Procesal Penal establece que estos solo pueden desvirtuar los indicios contingentes de cargo. Si es que son consistentes, es decir, si desvirtúan la virtualidad probatoria de los indicios de cargo. En este sentido, la prueba indiciaria que se basa en indicios contingentes requiere, para tener valor probatorio, que no existan contraindicios o que de existir estos no sean consistentes. La consistencia de un contraindicio se evalúa en función de su capacidad para probar una hipótesis invalidante del indicio de cargo, lo que le resta fuerza de convicción a este último para probar la realización del hecho penalmente relevante. Por ejemplo, el testimonio en el que se declara que el imputado de un delito de violación sexual y la víctima mantenían una relación sentimental intensa, de manera que de ese dato se deduce que las relaciones sexuales inferidas por el semen del sospechoso encontrado en la víctima fueron realizadas con el consentimiento de ésta. Es indispensable que el juzgador explicite en su motivación las razones por las que un contraindicio no resulta consistente para desvirtuar los indicios de cargo. Los contraindicios pueden presentarse de dos maneras en su oposición al indicio. En primer lugar, el contraindicio puede estar referido a la subjetividad del indicio, lo que significa entrar a cuestionar el propio hecho indicador. Por ejemplo, el indicio de la enemistad entre el sospechoso y la víctima puede ser desvirtuado demostrando que la relación mejoró sustancialmente antes de la comisión del delito que acabó con la vida de la víctima. En segundo lugar, el contraindicio puede recaer sobre la objetividad del indicio, es decir, en cuanto a su contenido probatorio. Por ejemplo, el indicio de poseer arsénico, sustancia con la que se le dio muerte a la víctima, puede ser desvirtuado si es que se demuestra que el arsénico se compró para matar ratones. Ahora empezamos con las mayúsculas. Todavía seguimos dentro del punto 2. El punto 2, ¿qué cosa es? Los requisitos para el valor probatorio de la prueba por indicios. Vamos con la C mayúscula. La inferencia lógica debe estar basada en las reglas de la lógica, la ciencia o la experiencia. El carácter racional de la inferencia lógica lo ofrece el recurso a leyes científicas, reglas de la lógica y máximas de la experiencia. Si bien todas estas reglas pueden sustentar la inferencia lógica, debe precisarse que no todas dan al indicio el mismo valor de convicción, pues los que se basan, por ejemplo, en una ley científica alcanzan una mayor fuerza de convicción que los fundados en una vaga observación. Esta fortaleza del indicio, apoyada en una ley científica, se explica en el hecho de que la regularidad establecida por la ley científica cuenta con mayor consenso y aceptación por haber superado los intentos de falsación a los que se somete toda ley científica. Lo mismo se dice de las reglas de la lógica, en tanto se les tiene como permanentes e invariables. Por el contrario, las máximas de la experiencia consisten en generalización que se hacen desde las observaciones cotidianas, lo que las hace contingentes y por lo tanto variables con relación al tiempo y lugar. Las máximas de la experiencia son regularidades referidas a un acontecimiento que se obtienen a través de observaciones de la experiencia común. A diferencia de las leyes científicas, no se formulan a partir de una observación científica experimental, sino a partir de la experiencia común de las personas. Se trata de juicios hipotéticos, de contenido general que proceden de la experiencia y que pretenden validez para otros casos similares, a aquel del cual se ha inducido la máxima correspondiente. Una máxima de la experiencia que permite hacer un razonamiento deductivo es, por ejemplo, que nadie da nada gratuitamente a otro a menos que concurra una razón aceptable para tal liberalidad. A diferencia del dato indiciario, los hechos vividos o experimentados que llevan a la formulación de la regla de la experiencia no deben probarse conforme a las reglas del Código Procesal Penal, sino que el juzgador
puede procurarse la convicción de la manera que le parezca idónea. No obstante, esta libertad probatoria no exime a un análisis crítico sobre la correspondencia de la base fáctica de una regla de la experiencia con las condiciones concretas del dato indiciario. Abre paréntesis, por ejemplo, si las costumbres o idiosincrasia es la misma, si la situación social se mantiene, etc. Cierre paréntesis. Por lo demás, los casos a partir de los que se formula la regla de la experiencia deben alcanzar un número que, según sus regularidades, permitan formular una regla general. Resulta pertinente indicar que las reglas del criterio humano no son absolutas, ni siquiera las que se basan en el mayor consenso posible, como es el caso de las leyes científicas. En consecuencia, su validez generalizada puede ser puesta en tela de juicio. En el caso de las leyes científicas, está claro que en un determinado momento pueden ser falsadas y por lo tanto matizar su validez general. Este cuestionamiento proviene por lo general del ámbito científico de procedencia de la ley científica. Sin embargo, podría admitirse también el cuestionamiento en el propio proceso penal por parte de un perito o especialista, quien basándose en los conocimientos especializados pone en duda convincentemente la validez general de la ley científica correspondiente. Respecto de las máximas de la experiencia se presenta igualmente un carácter relativo, pues el cambio de las condiciones sociales o el conocimiento de nuevos factores pueden restarle validez general. Pero como las máximas de la experiencia no se formulan en ámbitos especializados, el cuestionamiento de su aplicabilidad tendría que ponerse de manifiesto en el propio proceso penal. Este cuestionamiento puede ser referido a la validez general de la máxima, en la medida que no se tiene en consideración determinados aspectos decisivos para establecer la regularidad, como por ejemplo ciertas costumbres del lugar. Pero el cuestionamiento puede ser también, para el caso concreto, en el sentido de excluir la validez de la máxima de la experiencia en el supuesto concretamente juzgado. No se niega la máxima de la experiencia, sino su aplicación al caso concreto. Por ejemplo, el planteamiento de un infanticidio por parte de la madre se deduce del hecho de que ésta no compró nada para el ajuar del niño. La regla de experiencia es que las madres adquieren con anticipación ropa para el recién nacido. Sin embargo, la madre podría alegar que tuvo 2 partos con muerte del nacido y que por eso decidió no hacerse ilusiones con este tercer embarazo. Como puede verse, no se niega la validez de la máxima de la experiencia, sino que el caso concreto tenga que juzgarse conforme a dicha máxima. En cuanto a las reglas de la lógica, sucede igualmente que no todos los comportamientos humanos siguen sus dictados inexorablemente. Por ejemplo, las motivaciones y procesos anímicos no se someten necesariamente a las reglas de la lógica, siendo posible que el comportamiento en el caso concreto responda a un actuar lógico. En este orden de ideas, Düring señala que, entre comillas, nunca debe partirse esquemáticamente del supuesto de que los implicados hayan meditado sus actos ciñéndose a una lógica estricta y obrado de tal modo que capturan intelectivamente las oportunidades favorables. La práctica judicial conoce no pocos ejemplos en que las partes actuaron de una manera que contradecía toda sana lógica. D mayúscula. Seguimos en el punto 2. Recuerden que el punto 2 es los requisitos para el valor probatorio de la prueba por indicios. Vamos por la D mayúscula. La motivación del razonamiento deductivo. En la legislación española de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece como requisito procesal de la prueba indiciaria o presunción la exposición del razonamiento en virtud del cual se establece la presunción. Esta exigencia especial de motivación se explica por la importancia en que el razonamiento tiene para la virtualidad probatoria de la prueba indiciaria, pero además cumple una triple función en el proceso. Por un lado, le permite al juez un autocontrol en el uso de los indicios. Por otro lado, otorga mayor claridad en el planteamiento de los recursos, pues da a conocer el razonamiento que el juez utiliza para enlazar los indicios con el hecho inferido. Finalmente, la motivación posibilita la función de control de dicho razonamiento por parte de los tribunales superiores, encargados de revisar en segunda instancia las decisiones del juez. En
materia penal, el Tribunal Constitucional Español, en su sentencia 123/2002 del 20 de mayo, señala textualmente que, entre comillas, es constitucionalmente legítimo sustentar la responsabilidad penal en prueba indiciaria, aunque en este caso las exigencias de motivación cobran mayor rigor, dado que han de expresarse las pruebas de las que derivan los hechos indiciarios, que han de estar plenamente probados, y las inferencias que unen estos con los presupuestos fácticos del delito o con la declaración de su realización por el condenado. Cierra comillas. Abre paréntesis, el resaltado es nuestro. Cierra paréntesis. Como puede verse, la motivación judicial en una condena que se sustenta en prueba indiciaria requiere entrar a precisar los hechos indiciarios, así como el razonamiento deductivo utilizado para tener acreditado el hecho inferido. En el Perú, la exigencia de una especial motivación en cuanto al razonamiento lógico utilizado en la prueba indiciaria ha sido establecida por el Tribunal Constitucional en la sentencia STC expediente 728-2008-HC. El máximo intérprete de la Constitución señala textualmente lo siguiente. Abre comillas. Si bien el juez penal es libre para... Si bien el juez penal es libre para su convencimiento porque no está vinculado a reglas legales de la prueba, y entonces puede también llegar a la convicción de la existencia del hecho delictivo y la participación del imputado a través de la prueba indirecta, abre paréntesis, prueba indiciaria o prueba por indicios, cierra paréntesis, será preciso empero que cuando ésta sea utilizada quede debidamente explicitada en la resolución judicial, pues no basta con expresar que la conclusión responde a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o a los conocimientos científicos, sino que dicho razonamiento lógico debe estar debidamente exteriorizado en la resolución que la contiene, cierra comillas. Ahora bien, esta exigencia no debe entenderse como una lógica del juzgador de detallar en la sentencia los diversos momentos de su razonamiento, sino más bien las líneas generales de ese razonamiento. La motivación requerida debe ocuparse concretamente de determinar cuáles son los hechos base, concretos que se han individualizado como indicios, el medio probatorio por el que se declara probado cada indicio, la conexión racional existente entre los indicios y el hecho que se considera probado y la regla del criterio humano que sustenta racionalmente la conexión. De esta manera se garantiza que la prueba indiciaria no sea una prueba arbitraria ni caprichosa. El Tribunal Constitucional exige en términos esenciales lo mismo al indicar que, abre comillas, lo mínimo que debe observarse en la sentencia y que debe estar claramente explicitado o delimitado son los siguientes elementos: el hecho base o hecho indiciario, que debe estar plenamente probado, indicio; el hecho consecuencia o hecho indiciado, lo que se trata de probar, delito; y entre ellos el enlace o razonamiento deductivo. Este último, en tanto que conexión lógica entre los dos primeros, debe ser directo y preciso, pero además debe responder o sujetarse plenamente a las reglas de la lógica, a las máximas de la experiencia o a los conocimientos científicos. El Tribunal Constitucional, en la misma sentencia, se explaya sobre el alcance de la motivación en la prueba indiciaria, señalando que, abre comillas, el razonamiento probatorio indirecto, en su dimensión probatoria, exige que la conclusión sea adecuada. Esto es, que entre los indicios y la conclusión existe una regla de la lógica, máxima de la experiencia o conocimiento científico, y que, como dijimos, supra, el razonamiento esté debidamente explicitado y reseñado en la sentencia. Y es que, a los efectos del control de calidad del curso argumental del juez, control del discurso, ello no supone mínimamente que de su lectura debe verse cuál o cuáles son los indicios que se estiman probados y cuál o cuáles son los hechos a probar. Pero además se exige que se haya explicitado qué regla de la lógica, máxima de la experiencia o qué conocimiento científico han sido utilizados, y si hubieran varios de estos, ¿por qué se ha escogido a uno de ellos? STC, expediente 728-2008, HC.
Ahora vamos a tocar el punto 3. Ojo, el punto 3 es un subtítulo del capítulo 5. En el capítulo 5, valor probatorio de la prueba indiciaria. Subtítulo 3 dice lo siguiente: los indicios en la prisión preventiva. Empezamos. Si bien la sentencia es la decisión central en el proceso penal, el juez penal debe dictar a lo largo del proceso un conjunto de decisiones para conducir el proceso y asegurar el cumplimiento de sus objetivos. Dentro de estas decisiones se encuentra la posibilidad de dictar, a solicitud del Ministerio Público, un mandato de prisión preventiva contra el procesado. El artículo 268, inciso 1 del Código Procesal Penal, se establecen los requisitos materiales para su procedencia, dentro de los cuales destaca el requisito de la verosimilitud del derecho, cuya existencia se pretende declarar en la sentencia definitiva. Este requisito exige que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. Esta formulación legal del requisito de la verosimilitud del derecho no es la más feliz, pues puede llevar a una exigencia de prácticamente certeza para dictar el mandato de prisión preventiva antes del juicio. Queda claro que el sentido de la disposición procesal indicada no es exigir certeza en el juez sobre la intervención del procesado en el delito para poder dictar prisión preventiva. En su contra, sino más bien una alta probabilidad. Por lo tanto, no basta la simple posibilidad ni tampoco se exige la certeza de la comisión del delito por parte del imputado para que el juez dicte mandato de prisión preventiva en su contra. El nuevo Código Procesal Penal hace referencia a elementos de convicción para sustentar el requisito de la verosimilitud del derecho en la prisión preventiva. A diferencia del Código Procesal Penal de 1991, se utiliza la expresión de elementos probatorios. La razón por la que no se habla de elementos probatorios sino de elementos de convicción se explica en el hecho de limitar el término prueba a lo actuado en juicio. Sin embargo, queda claro que el juez debe valorar la actividad de investigación aportada por el fiscal para poder decidir si procede la solicitud de una prisión preventiva. Los elementos de convicción pueden estar directamente referidos al hecho penalmente relevante o acreditar datos que por medio de una inferencia lógica le permitan al juez asumir como probable la comisión del delito por parte del imputado. En este último caso se está indudablemente ante una lógica indiciaria. Sin embargo, el indicio no constituye en este caso un elemento de prueba, sino un elemento de convicción en la medida que solamente alcanza el estatus de prueba si es que es aportado a juicio y sometido a debate contradictorio. El indicio se convierte en un elemento de convicción cuando es recogido e interpretado en la etapa de investigación y en el marco de las garantías pertinentes. Estos elementos de convicción son aportados por el fiscal provincial para sustentar el requisito de la verosimilitud del derecho en su pedido de prisión preventiva. Tal como se ha indicado, el juez no tiene que llegar a la certeza moral de que el delito fue cometido por el imputado para disponer la prisión preventiva, sino que basta con que los elementos evaluados le llevan a tenerlo como altamente probable, para que los indicios puedan sustentar la decisión de dictar un mandato de prisión preventiva. Deben reunir los mismos requisitos exigidos para darles valor probatorio, con la única diferencia gradual de que no se necesitan generar certeza moral en el juez, sino la estimación de un alto grado de probabilidad de que sea cometido un delito en el que el imputado aparece como autor o partícipe. Bien amigos, estamos llegando al último punto de este capítulo 5. Recuerden, el capítulo 5 de este video es el valor probatorio de la prueba indiciaria. Subcapítulo 4, denominado los indicios en las medidas restrictivas de derechos en la investigación penal. En la búsqueda de pruebas en el proceso penal puede significar en algunos casos la necesidad de restringir derechos fundamentales para poder legitimar esta actividad probatoria. A pesar de la afectación de derechos fundamentales, debe cumplirse con un conjunto de principios que fungen de presupuestos. En primer lugar,
Se requiere observar el principio de legalidad en el sentido de que toda medida restrictiva de derechos fundamentales debe estar prevista expresamente en la ley, prohibiéndose medidas limitativas innominadas. En segundo lugar, como toda invasión a la esfera jurídico fundamental de una persona, las medidas restrictivas de derechos deben ajustarse al principio de proporcionalidad, es decir, ser idóneas, necesarias y proporcionales en sentido estricto. En tercer lugar, debe cumplirse con el principio de intervención indiciaria, lo que supone que las medidas limitativas de derechos para el esclarecimiento del objeto del proceso se sustenten en una base indiciaria suficiente. En cuarto lugar, resulta necesario tener en cuenta el principio de jurisdiccionalidad, es decir, que toda medida restrictiva de derechos durante una investigación penal precisa de una previa autorización judicial, salvo casos excepcionales bajo determinadas condiciones y control judicial posterior. Finalmente, la imposición de una medida restrictiva de derechos requiere que se encuentre debidamente motivada por el juez, de manera que pueda controlarse la legitimidad de la medida. En esta exposición referida a la prueba indiciaria se va a abordar solamente el llamado principio de la intervención indiciaria, como se le conoce a la exigencia de que la medida restrictiva de derechos en una investigación penal se sustente en una base indiciaria suficiente. Al respecto, el artículo 203, inciso 1 del Código Procesal Penal señala que las medidas que disponga la autoridad deben realizarse en la medida que existan suficientes elementos de convicción. Tal como ya se indicó en el apartado precedente, el Código Procesal Penal refiere a hablar de elementos de convicción para reservar el término prueba a lo que se actúa propiamente en juicio, pero no porque se niegue la necesidad de ser valorados judicialmente, de cara a suponer la existencia de un delito en el que el procesado habría intervenido. Los elementos de convicción pueden estar referidos directamente al hecho penalmente relevante o a otros datos de los que se infiere el hecho penalmente relevante. En este segundo caso se estará ante elementos de convicción de base indiciaria. La autorización de una medida restrictiva de derechos en una investigación penal precisa de la existencia no solo de elementos de convicción directos o indirectos, sino que estos deben de ser suficientes para conectar al sujeto que va a verse limitado por la medida con el concreto delito objeto de la investigación. El punto de discusión es sin duda el alcance de esta suficiencia. A mi entender, el estándar resulta inferior al exigido en la prueba indiciaria de culpabilidad, entre paréntesis certeza, y en la suficiencia probatoria de la prisión preventiva. Alta probabilidad. Los elementos de convicción, directos o indirectos, serán suficientes si hacen probable la intervención de la persona, cuyos derechos se van a restringir por la medida en el hecho que se investiga penalmente. La carencia total de base indiciaria o la existencia de meras sospechas o conjeturas no pueden justificar desde ninguna perspectiva la limitación de derechos fundamentales, ni siquiera en el caso que ex post se hayan obtenido resultados probatorios positivos. Bien amigos, los siguientes videos serán análisis de resoluciones que se ha citado en este libro. Les agradezco que hayan llegado hasta este punto. Que tengan un excelente día.